de estas cuestiones, que por supuesto felicitaciones para ellos y chapó para un gobierno que, claro, cumple con un precepto que había expresado Perón. Ustedes saben que hay un Perón que sirve para todo. Bueno, este Perón había dicho que la independencia económica es soberanía política, y Chile demostró que tiene soberanía política porque tiene independencia económica, a diferencia de Argentina, que mendiga. Argentina mendiga vacunas. Doctor Jorge Vitale, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, es un gusto y gracias por invitarme a tu programa. No, como siempre, Jorge, desde 2011 comenzamos nosotros a conversar con usted y a saber a través suyo, no solo de su actitud cívica, valiente, con las denuncias presentadas, que comenzó con la cuestión de tiempos compartidos, sino todo lo que se ha desarrollado en adelante. Y ayer, viendo los datos de Chile, ya no hablo del tema de Israel o hablo del fenómeno que logró Australia, que sin vacunar ha logrado ser un país libre de coronavirus, sino pensando en toda la plata que nos han robado, ¿no? Toda esa plata que no tenemos hoy, que nos obliga a ser mendicantes de vacunas. Sí, la verdad que es impactante todo lo que ha pasado y que todavía la sociedad no tiene verdadera conciencia de lo que sucede, ¿no? Este tema que nos ocupa hoy, que es internacional y que gracias a Dios Estados Unidos lo está investigando bien, es el tema de YPF, ¿no? La gran estafa, yo siempre la titulé, la estafa más grande de los Kirchner fue el vaciamiento y la venta de YPF. En Estados Unidos, José Luis, se está ventilando dos juicios muy importantes contra la Argentina que representan mucho dinero. En un caso puede representar hasta 15.000 millones, 12.000 millones, y en otro caso otros 5. Es decir, que andaríamos en orden de unos resarcimientos de 20.000 millones. ¿De qué se trata esto? Porque yo veo que en los medios no se explica muy bien, porque se habla de un juicio de expropiación que se está ventilando en Estados Unidos por la nacionalización de YPF. El tema es así. El Fondo Burford, de capital británico, está ejerciendo una ejecución, un juicio sumario por el 25% de acciones que tenía Skenazy, que eran las firmas Peterson inversoras que se crearon a su vez para comprar ese 25%. En ese juicio que se hace contra YPF y contra la Argentina, ¿qué es lo que está en tela de juicio? Está en tela de juicio que la Argentina compra el 51% con la expropiación, pero debía, según sus estatutos, también hacer la oferta a los restantes accionistas minoritarios. Argentina no lo hizo, por eso ejecutan ese 25%. Ese 25% que ejecutan fue iniciado en el 2015, mayo de 2015. La Argentina, con los abogados de esa época del gobierno kirchnerista, contesta y ¿qué dice? Que considera que la competencia tiene que ser en la Argentina, porque la expropiación se produce en la Argentina. Lo grave de esta situación no es discutir la competencia. Lo que siempre venimos diciendo nosotros cuando lo descubrimos en 2013 y a través del lavado de dinero y el dinero que siguió Uruguay, España y después los paraísos fiscales, es cómo se compró ese 25% que compró Skenazy. Entonces siempre la denuncia que yo hice en los Estados Unidos, y lo hice en España y lo hice también en Uruguay porque por ahí pasaba el dinero, era diciendo que ese 25% era un dinero corrupto, era un dinero producto de una combinación entre el gobierno kirchnerista y la empresa Repsol para perjudicar a Argentina. ¿Y por qué digo eso? Entonces lo que había que atacar no era dónde era la competencia, que la competencia iba a ser Estados Unidos, porque cotiza allá en bolsa, y eso es una de las condiciones cuando una empresa internacional cotiza allá, que cualquier controversia resultante con las acciones sea. Pero ¿por qué el gobierno kirchnerista solamente quería que fuera el tema de competencia? Pues si no salía a relucir este otro tema de cómo se adquirió el 25%. Yo tengo que hacer un poquito de historia. ¿Cómo se logra ese 25% que compran los Skenazy? En el 2008 compran el 14,9%. ¿Cómo lo compran? Lo compran con las utilidades futuras. Se crean dos empresas que son españolas. Peterson son subsidiarias de estas, pero totalmente independientes, que son a los solos efectos de comprar estas acciones. Es un acuerdo de Kirchner con Repsol, con el presidente Repsol, para quedarse con esas acciones. Compran el 14,9% del 2008 con las utilidades futuras de YPF. Yo siempre decía, con eso yo puedo comprar Coca-Cola.
En el 2011 compran el 10,1%. Todo ese paquete lo compran en 3.500 millones. Desde el 2008 hasta el 2011 pueden pagar ese 14,9% con las utilidades futuras. En el 2011, que es ese 10% que queda, al expropiarse en el 2012 no llegan a pagar las utilidades futuras porque se corta, y entonces entran en una convocatoria en los Estados Unidos, en España. Al entrar en convocatoria, ¿qué hacen? Esas acciones que tenían ese 25% de acciones se le dan al fondo común, a este fondo Berkshire Capital. Yo siempre dije en todo momento que había una combinación entre este fondo y Peterson, que son Eskenazi. Nunca se dijo eso porque Eskenazi siempre decía que él no tenía nada que ver con esta ejecución. Le pedí encarecidamente, desde el primer día que asumió Macri, le mandé dos cosas, lo del Banco Central y fundamentalmente lo de YPF, para que se metieran en ese expediente y no discutieran solamente la competencia, sino que discutieran que era un acto de corrupción y de fraude, por lo tanto resultaba ilegítimo esa ejecución. No nos olvidemos que la ejecución que se está realizando en Estados Unidos es un juicio sumario. ¿Qué significa juicio sumario? Que no se discuta la causa, lo único que se discute es quién tiene las acciones. Son varias esas acciones, y bueno, por eso es que en Estados Unidos el juicio se inició en el 2015 y a la altura de este momento tenemos sentencia en primera instancia en contra, sentencia en segunda instancia en contra, y la competencia quedó decretada, que es Estados Unidos. Pero ¿qué es lo más interesante de todo esto? Primero, yo quiero notar una gran falencia de Macri en su momento. Pese a que yo esto se lo mandé decir, se lo dije por escrito, en el 11 de diciembre de 2015, ¿sabe cuando se presenta el procurador del Tesoro, Farías, que era de Macri, en el año 2019, en julio, haciendo estas observaciones que yo estoy haciendo hoy? Por supuesto que cuando asume este nuevo gobierno, con Zanini a la cabeza, lo primero que tratan por todos los medios es seguir peleando la competencia, porque ellos no quieren que se descubra la realidad de esta ficción que fue un vaciamiento de YPF. ¿Qué pasa? ¿Qué hace la jueza? Con muy buen criterio, al darse cuenta de que hay un acto de corrupción, en mayo del 2020 abre lo que se llama el Discovery, lo abre a prueba, que no tendría que haberlo abierto a prueba, porque se trata de un juicio sumario, pero lo hace. Y le pide a Eskenazi, ¿cómo adquirió usted el 25%? Porque esto es lo que yo manifesté en la denuncia que hice en Estados Unidos, que lo había sin un solo peso. A mí en un reportaje que me hacen de Estados Unidos me dicen, esto en el 2013 o 2014, José Luis, me dice, es la primera vez en la historia que se quedan con el combustible de un país sin un solo tiro. Fue impactante, ¿no? Bueno, entonces esta jueza lo que hace es pedirle a Eskenazi rehace 30 días, 60, le da tiempo, hasta que lo pone contra la pared en diciembre. Y ahí tiene que acompañar la documentación. Cuando acompaña la documentación surge esto que estamos hablando, que se compró el 25% de YPF sin un solo peso. Pero ¿qué más? Cuando va profundizando en esto le pide algo más, y le pide al que está haciendo el juicio que diga cómo está constituido, y que en el caso de ganar la indemnización, ¿quiénes serían los beneficiarios de eso? Entonces, ¿qué contesta Burford? Que el 30% sería para ellos y el 70% sería para los Eskenazi. Entonces, ¿qué estamos demostrando con esto? Primero, compraron 25% de una empresa sin un solo peso. Retiraron utilidades de eso, porque el gran negocio de esto fue que el acuerdo de Néstor Kirchner con Repsol y haciendo a YPF distribuir utilidades que no tenían. Usted fíjate, José Luis, que entre el 2008 y el 2011 YPF distribuyó de utilidades 25.000 millones de dólares y solamente eran de utilidades más o menos 13.000, 12.000, es decir que casi 15.000 millones de dólares se fueron como utilidades, y lo que pasó fue que la vaciaron a YPF, sacaron los activos. Como consecuencia de eso es que después nos quedamos sin combustible. Vos te acordás que tuvimos que empezar a importar, como lo estamos haciendo ahora. Entonces, la gravedad institucional de esto es que no se le dé la trascendencia y se hable simplemente de un juicio de expropiación en el cual se han equivocado, que tenían que haber no solo comprado el 51, sino también hacer oferta pública para el resto, que ese 25. No, lo grave de esto es toda la mecánica que hubo de vaciamiento de YPF. Y esto tiene una relación, José Luis, muy directa
con los fondos de Santa Cruz. Vos fijate cuál es la relación directa. Yo te hablé de que en un comienzo se compra el 14,9% con las futuras utilidades, ¿sí? Ahí no necesitaron garantías ni nada, pero en el 2011 Estados Unidos se aviva de que algo pasaba y para el 10,1 que tenían que comprar, le exige garantías de bancos. Y ahí le exige garantía de banco y aparece ¿qué banco? El Credit Suisse, que es el banco que Eskenazi utiliza a través del Banco Santa Cruz para desviar los fondos de Santa Cruz, esos famosos fondos que nunca regresaron. Ahora, ¿con qué se garantiza ese 10,1%? Se supone que se garantiza lo del Credit Suisse, no solamente con el banco, sino con los fondos que tenían ahí depositados. Corolario de esta historia, hoy tenemos que los fondos de Santa Cruz nunca aparecieron, porque dicen que se gastaron en gastos administrativos. La Argentina se ve en una situación muy grave económicamente, porque el juicio es por 3.000 millones de pesos, que ya está, ya el fallo de primera y segunda instancia salió favorable para ellos. Y además un resarcimiento económico, no son 3.000. Como mínimo son 9.000 millones, como mínimo. Pero además de esto, si esto fuera poco, que tampoco se habla, existe otro juicio en Estados Unidos contra IPS por balances falsos. Resulta que en el 2010 venden acciones en Estados Unidos a un valor muy exorbitante porque figuraban en los balances activos que ya habían desaparecido, porque los habían sacado como utilidades. ¿Utilidades para qué? Para que Eskenazi pudiera comprar ese 25%. Entonces, ese otro juicio son de 1.500 millones de dólares, que solo tenemos sentencia en contra en primera instancia. Entonces, ante esta situación, vemos una luz en el camino. La luz en el camino es que yo creo que después, ahora va a declarar Sebastián Eskenazi el día 1 de marzo, y le dieron tiempo hasta el 26 de febrero para que acompañe un resto de documentación que todavía no acompañaron. Pero sí lo que tenemos en claro es que nunca Eskenazi, cuando hablo de Eskenazi hablo de Petersen. Petersen es una empresa que no es la Petersen de acá de la Argentina. Crearon ficticiamente dos empresas para comprar ese 25%. Por lo tanto, cuando ese 25% ya no tuvo razón de ser, se presentan en convocatoria en España. Y en España es cuando le dan ese 25% al Fondo Común de Inversión, que es Jorge, si me permitís, ¿no? Porque yo cada vez que hablamos de esto, digo, del otro lado la gente se está levantando, está preparando el mate, el café, tiene la televisión de fondo, le tiramos 3 millones de datos que son valiosos, que después nosotros registramos y pasamos a ponerlos por escrito en noticiasyprotagonistas.com. Pero lo básico es esto. Acá hay una colusión de intereses entre el matrimonio Kirchner, el grupo Petersen, liderado por la familia Eskenazi. Después de muchas vueltas, con atrasos, errores o lo que fuera, la jueza Loreta Presca ha puesto la proa a desnudar que todo esto es un gigantesco trasiego de dinero de los argentinos que nos han robado y nos han expoliado. Esto es en síntesis lo que ha pasado allí. Es así de simple, José Luis. Claro. Y a través de YPF ha habido mucho lavado de dinero, porque yo digo a YPF, José Luis, por las causas, por las demás causas de corrupción, por la ruta del dinero K, por sueños compartidos, por vudú, porque todo tenía la misma mecánica, es decir, Uruguay, España y los paraísos fiscales. Yo ahí me entero cuando sucede todo este tipo de recorridas. Yo te estoy hablando de 2013, ¿no? Que aún inclusive los españoles me hablaban de que Repsol, pues es que Repsol no es una empresa española. Repsol es una empresa que tiene domicilio fiscal en los paraísos fiscales. Es decir, que es una empresa que también fue creada pura y exclusivamente para la privatización de YPF. Hoy Repsol es más importante que YPF en el mundo. ¿Por qué? Porque se quedó con activos de la Argentina. Pero además de todo eso, hoy uno se plantea, viste que normalmente están diciendo, bueno, YPF ¿cuánto vale hoy? Ponele las cotizaciones de mercado y eso dicen 1.500 millones de dólares, 2.000 millones de dólares que valga YPF. ¿Vos sabés cuánto se le pagó a Repsol? Que se lo pagó, el contrato lo firma el gobernador de la provincia de Buenos Aires, 5.000 millones de dólares. Pero además, con intereses se va a 9.000 millones de dólares. Esa plata solo fue pagada 1.000 millones. Hoy debemos estamos en la renegociación de otros 8.000 millones de dólares. ¿Cuánto debe YPF hoy? Más o menos más de 30 millones de dólares. ¿Cuánto vale YPF hoy? 2.000 millones de dólares.
¿Esto no es un vaciamiento? Sí, por supuesto. Digamos, a ver, cursando cualquier materia de primer año de Derecho o primer año de Ciencias Económicas, se sabe que esto es un delito y el sentido común dice que es un delito. Gracias, Jorge, como siempre. Un abrazo a la distancia. Gracias a vos, José Luis. Yo sé que son muchos números, pero no tengo otra forma de explicar. No, está perfecto. No se explica de esa manera. Está perfecto. Yo sé que es demasiado número para tirar, pero es así. Así Gracias, es. José Un abrazo. Luis. Gracias, el doctor Jorge Vitale. Desde 2011, él empezó con la extraordinaria denuncia al respecto de tiempos compartidos. Acá me dice Walter, ¿quién no permite? Vos sabés que, Walter, que yo no creo que haya una conspiración en contra de Jorge Vitale. Creo que sencillamente yo te voy a decir cómo funciona esto. Te lo digo a vos y se lo digo a todos. Hasta que algún medio, podría ser Clarín, digamos, no haga una nota gráfica en Capital Federal, en las radios y en la televisión no se van a enterar. ¿Por qué? Porque siguen un modelo de producción de noticias que es muy viejo, es muy anticuado. En principio los que se llaman productores no buscan, ¿sabes qué hacen? Miran, bueno, antes miraban el diario, ahora se levantan a la mañana y dicen, bueno, a ver qué temas hay. Es un modelo que hay que empezar a trabajar, hay que cambiarlo desde las escuelas de periodismo, escuelas que han hecho tanto, pero tanto daño han hecho, tanto enorme, inmenso daño han hecho.